Me llamo Luis. Soy originario de Guadalajara, México, y lo que te voy a contar es algo que me da escalofríos cada vez que lo recuerdo. Hace unos años trabajaba en el turno nocturno de un McDonald's ubicado en una avenida bastante transitada de día, pero que en la madrugada se volvía casi un desierto. Entraba a trabajar a las 11 de la noche y salía a las 7 de la mañana. Aunque suene pesado, yo necesitaba el dinero, así que acepté sin dudarlo. Al principio me parecía un trabajo tranquilo. La mayoría de los clientes nocturnos eran taxistas, estudiantes que venían después de una fiesta o traileros que buscaban un café para mantenerse despiertos. El lugar tenía ese olor tan característico a papas fritas mezclado con grasa y pan tostado, y aunque uno terminaba saturado, con el tiempo ya ni lo notaba. Recuerdo que el restaurante, de noche, era muy distinto al bullicio del día. Las mesas vacías, la música de fondo apenas audible, y ese silencio extraño que se mezclaba con el zumbido de los refrigeradores. A veces me quedaba viendo el reflejo de las luces en los ventanales, y lo único que escuchaba era el reloj colgado en la pared, avanzando lento, como si las horas no quisieran pasar. Todo iba normal hasta que llegó él. Era un hombre alto, flaco, con la ropa algo desgastada. Tenía una mirada oscura, fija, que incomodaba a cualquiera. La primera vez que entró debían ser alrededor de las 3 de la mañana. Pidió una hamburguesa simple. Nada más. No pidió papas, ni refresco, solo la hamburguesa. Lo atendí y fue directo a una mesa en el rincón que estaba más cerca de la ventana. Se sentó y se quedó ahí, observando. No comía. No hablaba. No sonreía. Solo miraba. Y créeme, esa mirada no era normal. Era como si me atravesara. Yo sentía que cada movimiento mío estaba siendo analizado. Y no solo yo. Mis compañeros también lo notaban. Incluso uno de los cocineros me dijo en voz baja: «Oye, ese tipo da mala espina». Pasaron varias noches y la rutina se repitió. Siempre llegaba a la misma hora. Siempre pedía lo mismo. Siempre se sentaba en la misma mesa. Y siempre observaba. A veces se quedaba más de una hora, sin tocar la comida. Solo mirando. Y luego, en silencio, se levantaba y se iba. No te voy a mentir. Empecé a tener miedo de ese cliente. Cada vez que entraba, el ambiente del restaurante cambiaba. El aire se volvía pesado. Nadie hablaba. Todos lo notaban, pero nadie decía nada. Yo trataba de mantenerme ocupado, limpiando mesas o revisando pedidos, pero siempre sentía su mirada fija en mí. Una madrugada, cuando salí del trabajo, lo vi otra vez. Estaba parado al otro lado de la calle, bajo un poste de luz. No se movía. Solo estaba ahí, mirándome. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Apuré el paso y cuando volteé de nuevo, ya no estaba. Ese fue el momento en que empecé a pensar que no era un simple cliente. Algo raro pasaba con él. Y mis sospechas crecieron cuando un compañero de otro McDonald's me contó que también lo había visto. Mismo aspecto. Mismo comportamiento. Y lo peor. Mismo horario. Con el tiempo empecé a tener pesadillas. Soñaba con ese hombre sentado en la mesa, pero en el sueño ya no estaba solo. En la mesa había pedazos de carne cruda, manchando el mantel, y yo despertaba sudando frío. Todo llegó a su punto más alto una noche de tormenta. Recuerdo perfectamente el sonido de la lluvia golpeando los ventanales y los truenos que hacían vibrar las paredes. Era la 1 de la mañana y casi no había clientes. De pronto, la puerta se abrió. Una brisa muy fría entró al local. Y entonces, entró él. Pero esa vez fue diferente. No pidió nada. Solo caminó directo a su mesa del rincón y se sentó.
El uniforme se le notaba mojado por la lluvia y su cabello goteaba sobre la mesa. Yo lo miré de reojo, nervioso. Pero esta vez no se quedó en silencio. Empezó a murmurar, palabras apenas audibles, como susurros. Intenté escuchar y lo que alcancé a entender me heló la sangre. Decía frases cortas, pero sonaban como amenazas. Ellos no merecen vivir. Los voy a callar. Todos van a pagar. Yo sentí un nudo en la garganta. No sabía qué hacer. El guardia de seguridad se dio cuenta también y se acercó para pedirle que se retirara. Y fue ahí cuando todo salió a la luz. El guardia le pidió abrir la bolsa de papel que llevaba bajo el brazo. El tipo se negó, pero al forcejear, la bolsa cayó al suelo. Y lo que salió de ahí fue algo que jamás podré olvidar. Un cuchillo de cocina, largo, envuelto en trapos sucios. Y junto a él, una oreja humana, en pleno estado de putrefacción. El olor fue insoportable. Yo sentí que el estómago se me revolvía. Todos en el lugar gritaron. El guardia lo sometió como pudo mientras llamábamos a la policía. El tipo no decía nada, solo murmuraba esas frases extrañas. La policía llegó minutos después y se lo llevó esposado. El restaurante quedó en silencio absoluto. Nadie podía creer lo que había pasado. Yo me sentía en shock, con un miedo que no había sentido nunca antes. Semanas después me encontraba viendo las noticias y de pronto lo vi. Era él. El hombre que me había estado acosando por tanto tiempo. Habían encontrado su apartamento. Resulta que ese hombre era un asesino en serie. En su apartamento encontraron cosas horribles. Varias víctimas. Varias partes de cuerpos. Armas blancas y todo tipo de herramientas que solo Dios sabe las cosas espantosas que hacía con ellas. Me quedé helado al escucharlo. Ese tipo había estado a pocos metros de mí, varias noches seguidas. Me observaba. Me analizaba. No me imagino qué me hubiera hecho si decidiera que yo sería su próxima víctima. Al final entendí algo que me marcó para siempre. A los muertos podemos temerles por las historias y las leyendas. Pero son los vivos los que realmente caminan entre nosotros. Los que pueden mirar a los ojos y ocultar la maldad detrás de una sonrisa. Y es ahí cuando uno se da cuenta de que el verdadero terror no está en los fantasmas, sino en las personas que nos rodean. Suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Lo que voy a contarte no es un simple relato de miedo inventado. Es algo que realmente viví y que hasta hoy me quita el sueño. Te aseguro que cuando termines de escucharla, pensarás dos veces antes de quedarte solo en la oscuridad de un almacén. Mi nombre es Javier. Soy originario de Monterrey, México, y desde hace varios años trabajo como guardia de seguridad en distintos lugares. Hace un tiempo me asignaron a un depósito de carga enorme, de esos donde guardan mercancías en cajas gigantes y contenedores de metal. El lugar parecía interminable, con pasillos que se extendían como un laberinto y techos tan altos que las sombras parecían moverse solas. La primera vez que entré, recuerdo que me llegó un olor fuerte a polvo, madera húmeda y aceite de máquinas. El aire ahí dentro siempre estaba frío, como si el concreto absorbiera todo el calor del día. Mis pasos resonaban con eco y, a pesar de estar acostumbrado a trabajar de noche, algo en ese sitio se sentía distinto, como si no estuviera completamente vacío. Mis turnos eran siempre de medianoche a las 6 de la mañana. Tenía que hacer rondines cada hora, pasando por pasillos oscuros, alumbrando con la linterna entre cajas apiladas de más de 3 metros. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Y a veces, al girar una esquina, juraría que alguien se escondía detrás de los contenedores. Todo comenzó una madrugada, poco después de la 1. Mientras caminaba por el pasillo central,
escuché un sonido metálico, como un campanilleo. Al principio pensé que era alguna cadena suelta o alguna máquina que había quedado mal apagada. Pero el sonido se repitió, más fuerte, como si alguien arrastrara cadenas por el suelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apunté con mi linterna hacia el fondo del pasillo y, entre la penumbra, vi algo que me hizo quedarme helado. Una figura alta, muy alta, mucho más que cualquier persona normal, se erguía entre las sombras. Su silueta delgada parecía balancearse lentamente. Lo más perturbador era que en su cabeza se dibujaban unos cuernos largos que casi rozaban el techo del almacén. Al ver eso, mis manos comenzaron a temblar. Sentí que las piernas me pesaban y el corazón me golpeaba tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Pensé en correr, pero mis pies no me respondían. Solo podía mantener la linterna fija en esa figura. Entonces escuché sus pasos, lentos, pesados, retumbando contra el concreto. Cada paso hacía vibrar el suelo bajo mis botas. Tragué saliva y decidí dar un paso hacia atrás. En ese momento, la figura se detuvo en seco. No supe si me estaba mirando, porque todo lo veía borroso entre las sombras, pero sentí claramente su presencia. Como si esa cosa supiera que yo estaba ahí, congelado. Con todas mis fuerzas, logré darme la vuelta y comencé a correr hacia la caseta de vigilancia. Mientras corría, escuchaba ese campanilleo metálico detrás de mí, siguiéndome, acercándose más y más. Cada vez que me atrevía a voltear, veía de reojo una sombra que se alargaba contra las paredes. Y lo peor, era que parecía hacerse más grande. Cuando por fin llegué a la caseta, cerré la puerta con seguro y me dejé caer en la silla. Estaba sudando frío. Quise convencerme de que lo había imaginado. Pero el sonido del metal seguía resonando en mi cabeza. Lo primero que hice fue revisar las cámaras de seguridad. Y ahí vino el golpe más fuerte. En las grabaciones se me veía corriendo por los pasillos, agitado, mirando hacia atrás como si huyera de algo. Pero no había nadie más. Ninguna figura. Nada. Solo yo, con cara de pánico, hablándole al vacío. Esa madrugada casi no pude soportar el turno. Esperé con los ojos clavados en las pantallas hasta que amaneció. Y apenas terminó mi guardia, fui directo con mi supervisor a decirle lo que había pasado. Pensé que se iba a burlar de mí, pero lo que hizo fue aún peor. Me miró serio y se quedó en silencio unos segundos, como dudando si contarme algo. Al final solo me dijo, habla con don Ramiro, él te puede explicar. Don Ramiro era un ex trabajador, un hombre mayor que había pasado gran parte de su vida en ese depósito. Lo encontré unos días después y, cuando le conté lo que vi, no se sorprendió. Solo me miró fijamente y me dijo, tú también lo viste, ¿verdad? Viste a la criatura con cuernos. No entendí nada, así que le pedí que me explicara. Me contó que, hace muchos años, durante la construcción del almacén, había un trabajador que siempre llevaba puesto un casco con unos cuernos de hierro, como burla o para hacerse notar. Decían que era un hombre arrogante, que no respetaba a nadie. Una noche, una pila de contenedores mal asegurada cayó encima de él y lo aplastó en cuestión de segundos. Nadie pudo hacer nada. Lo más escalofriante es que, según don Ramiro, desde esa tragedia varios trabajadores nocturnos juraban haber escuchado cadenas arrastrándose y pasos pesados. Algunos incluso aseguraban haber visto a una figura con cuernos caminar entre los pasillos, como buscando a alguien. Muchos renunciaron después de eso. Al escuchar su historia, sentí un vacío en el estómago. Lo que yo había visto coincidía perfectamente. Y si las cámaras no lo mostraban, significaba que esa cosa no era de este mundo. Era como si solo se manifestara para las personas que estaban destinadas a verlo. Desde esa noche nunca volví a ser el mismo. Todavía recuerdo ese campanilleo metálico que se hacía más fuerte a cada paso.
Y cada vez que cierro los ojos, veo esa figura enorme, inclinando sus cuernos hacia mí. No sé si algún día volverá a aparecer, pero estoy seguro de que no fue mi imaginación. Esa criatura sigue ahí, en algún rincón del almacén, esperando la próxima vez que alguien se quede solo entre sus pasillos oscuros. Gracias por escuchar mi historia. Continuamos. Me llamo Daniela. Soy originaria de Guadalajara, México, y hace unos años trabajaba en el turno nocturno de una farmacia de barrio. Entraba a las 8 de la noche y salía a las 7 de la mañana. Aunque parecía un trabajo sencillo, las noches eran largas y silenciosas. La farmacia estaba ubicada en una calle tranquila, con casas bajas a ambos lados y una pequeña plaza frente al local. De noche, la luz amarilla del letrero iluminaba la acera húmeda por la lluvia que a veces caía. Al abrir la puerta, me recibía el olor característico a medicinas, mezclado con un leve aroma a alcohol de las soluciones desinfectantes. Las góndolas de medicamentos relucían bajo la luz fría de los fluorescentes y el tic-tac del reloj en la pared parecía marcar cada segundo de forma exagerada. Las primeras semanas todo iba normal. Los clientes nocturnos eran contados, alguien que necesitaba un jarabe a última hora, un adulto mayor comprando aspirinas o algún vecino que pasaba a retirar algún medicamento. Pero después de un par de meses, empecé a notar cosas extrañas. Al principio eran pequeños detalles, un envase caído de repente, un sonido de pasos en el pasillo aunque no había nadie más. Al mirar por los ventanales, las sombras parecían moverse de forma independiente, pero no le di demasiada importancia. Pensé que era mi imaginación. Hasta que la noche de aquel martes cambió todo. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana. La farmacia estaba completamente vacía. Yo estaba organizando cajas de medicamentos en la parte trasera cuando sentí una corriente fría recorrer el pasillo principal. Algo en el ambiente hizo que se me erizara la piel. Me giré lentamente y la vi. Una niña, no mayor de 7 años. Su cabello oscuro le cubría la cara, como una cortina que ocultaba sus ojos. No hablaba, no se movía como los niños normales. Solo flotaba suavemente entre las góndolas. Me quedé paralizada. Al ver eso sentí un miedo que me congeló la sangre. «Hola», logré susurrar, con la voz temblorosa. La niña no respondió. Solo extendió la mano hacia el mostrador, pidiendo un medicamento que no había visto antes. Era un frasco pequeño, con un líquido verdoso, etiquetado de manera extraña. Me acerqué con cuidado, intentando no romper el silencio que había caído sobre la farmacia. Cuando estiré la mano para entregárselo, desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche no pude dormir. Cada sonido de la calle me hacía sobresaltar, cada sombra dentro de mi cuarto parecía moverse de forma sospechosa. Los días siguientes, la niña reaparecía cada noche. Siempre con la misma rutina, flotando entre las góndolas, pidiendo algún medicamento y desapareciendo antes de que pudiera tocarla. Lo peor era que nadie más parecía verla. Mis compañeros que trabajaban de día me miraban incrédulos cuando les contaba lo sucedido. Intenté buscar respuestas. Revisé las cámaras de seguridad. En las grabaciones no aparecía entrando por la puerta principal. Solo aparecía de repente frente al mostrador o detrás de las góndolas, moviéndose como si la realidad se plegara a su presencia. El miedo comenzó a volverse rutina. Cada noche, al escuchar el timbre de la puerta, sentía un nudo en el estómago. Cada vez que veía un movimiento entre las sombras, mi corazón latía desbocado. La farmacia, que antes me parecía tranquila, se había convertido en un lugar donde no me sentía segura ni por un segundo. Una madrugada, decidí hablar con don Arturo,
un farmacéutico jubilado que había trabajado allí durante más de 30 años. Le conté lo que estaba pasando, esperando que me dijera que era producto del cansancio o de mi imaginación. Daniela, me dijo, con voz grave, hay cosas que no se pueden explicar y algunas siguen aquí porque nunca encontraron paz. Me contó que años atrás, la hija de una de las trabajadoras de la farmacia había desaparecido. La niña fue encontrada asesinada en el terreno baldío frente al local. Desde entonces, algunos empleados aseguran que su espíritu regresa por las noches, buscando lo que necesita o simplemente mirando, esperando que alguien la note. Esa noche entendí algo que nunca olvidaré. La niña que veía no estaba viva. Y aunque no podía dañarme directamente, su presencia me recordaba que no todos los que parecen clientes están vivos. Algunos permanecen entre nosotros, atrapados en la rutina de sus últimas horas, y la muerte no siempre los libera. Desde entonces, dejé de mirar las sombras con despreocupación. Cada sonido en la noche, cada reflejo en los ventanales, me recuerda que hay cosas que no deberíamos ver y que algunas miradas, aunque vacías, pueden helar el alma. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Esto fue Sector Oscuro. Muchas gracias.